características que me interesa específicamente con el profesor Zamora, dado pues como tiende a preguntarles, qué es lo que tiene que ver con inhibición enzimática, ¿sí? Un poco más allá de los gráficos y un poco más allá de lo que vieron, simplemente para hacer unas claridades por si acaso, ¿sí? Porque pues, las preguntas de Zamora son un poco inesperadas, ¿sí? Como decía. Es que él es filósofo y es químico. Entonces, cuando pones a un filósofo con un químico sale Zamora. No hay muchos químicos que sean filósofos titulados, filósofo titulado, químico titulado. Entonces, cuando uno de esos dos sale con los dos, entonces por eso es que las preguntas quizás van a ser un poco extrañas, pero pues ustedes igual no se van a dejar ahí de mal. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta? Nosotros hablamos de que tenemos inhibición enzimática y ustedes hablaron de una posibilidad de que esa inhibición sea irreversible y de la posibilidad que sea esa inhibición reversible. Vamos bien hasta ahí. Estoy simplemente recapitulando algunas cosas que necesito que podamos manejar. Y en la reversible, normalmente se abren 3 o en 4. ¿Listo? Por lo general siempre vamos a tener una inhibición competitiva, siempre les van a plantear una inhibición no competitiva y por aquí va a aparecer una acompetitiva y hay posibilidades de que aparezca una mixta, ¿sí? Listo, vale. Es que Gerardo maneja 3, Álvaro maneja 3 y Zamora tiene que manejar 3 o 4 dependiendo. Listo, perfecto. Y está la competitiva o incompetitiva. Bueno, ahí está, bueno, ahí está pintado. Vamos dentro de las 4. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué me interesa que tengan en cuenta? Cuando se nos habla de la irreversible, ustedes tienen claro de que normalmente tenemos una enzima y de que la enzima no es como un Pac-Man, sino ya tenemos claro que es como si fuera una pieza de un rompecabezas, ¿cierto? Y entonces vamos a tener un sustrato que se une educándose en qué sitio específicamente. En el sitio de un sustrato, ¿cierto? Que está cerca al sitio activo y que los dos forman el centro activo. Listo. Entonces tenemos el sustrato y podemos tener el inhibidor que puede ser muy similar o no, dependiendo cuál sea la inhibición. Sin embargo, en la irreversible tenemos una situación de que no nos interesa qué tanto pasa acá con el que si es similar o no, sino el detalle es que la enzima no la vamos a poder recuperar. ¿Listo? Eso está claro. No se va a recuperar. Y lo que nos queda mejor es pedirle la ayuda a las ubiquitinas para que la degraden, porque no vamos a poder hacer mucho. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Entonces el cuerpo prefiere ir a buscar a las proteasas que están dentro del proteasoma y la ubiquitina va seleccionando aquellas enzimas que como tal están sufriendo una inhibición irreversible. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta? Inhibición irreversible la vamos a tener sobre todo con los organofosforados. Por ahí quizás se les van a meter un poquito, pero simplemente la tengan en cuenta. Se llevan a ayudar para la vida. Entonces, los organofosforados nosotros tendemos a utilizarlos como insecticidas, ¿sí? Y son, por ejemplo, pues, que se usan muchas veces para los cultivos ilícitos, ¿sí? Que la avioneta pasa y riega, tienden a ser organofosforados. Entonces, ¿cuál es el detalle con la inhibición irreversible? En los órganos fosforados, por ejemplo, como el paratión, ¿sí? Que también actúan como insecticidas, ellos lo que hacen es que se van a unirse a un residuo, de serina, y al unirse a ese residuo de serina, entonces lo que
van a hacer como tal es que van a bloquear a una enzima específicamente que se llama acetilcolinesterasa. Vamos bien hasta ahí, yo creo que ya lo han visto antes en su morfo, no debe ser nada nuevo. Y vamos a hacer un bloqueo sobre la acetilcolinesterasa. ¿Listo? La acetilcolinesterasa es la enzima que me ayuda a que yo vaya degradando la acetilcolina. Podemos quedar con la acetilcolina activada indefinidamente porque tenemos un síndrome colinérgico. Vamos bien hasta ahí, pero el paciente de esta manera. Entonces, si se bloquea la acetilcolinesterasa, la acetilcolina no se va a degradar. Entonces la acetilcolina va a quedar constante, ¿sí? Al no poder degradarla, pues la acetilcolina va a seguir haciendo su sinapsis. Se le incrementa la sinapsis colinérgica, y eso perfectamente pues acaba pues en un paciente que muy seguramente va a morir, que es el riesgo, por ejemplo, con los campesinos en nuestro país cuando se estaba haciendo lo del riego de los cultivos ilícitos, porque el órgano fosforado era sobre el campesino y la planta estaba súper cubierta, entonces no estábamos haciendo nada, la planta no le pasaba nada y el campesino era el que tenía el síndrome colinérgico agudo. ¿Qué sucede con este síndrome? Lo más complejo es que va pues, a desencadenar una parálisis respiratoria, ¿sí? Más allá pues, del vómito, lagrimeo, salivación, el detalle es la parálisis respiratoria y que por lo general estos pacientes no alcanzan pues, a llegar a un centro pues, de salud que los logre atender. Muchas veces, por ejemplo, pues, ustedes van a ver el quinto fármaco, se les da atropina como pues, un antídoto para mantenerlos un poco mientras se llega. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando uno es expuesto a esos compuestos, esta enzima se me bloquea irreversiblemente y por más de que pues, el proteasoma haga lo suyo, el cuerpo no alcanza educando pues, a estabilizar. Es decir, sí o sí, el paciente necesita la colaboración médica, porque solo el cuerpo no es capaz como tal de hacerle frente. Muy similar todo esto a lo que pasa con el sarín, ¿sí? Con el gas sarín. El gas sarín hace casi que exactamente lo mismo, solo que versión gas. ¿Qué sucede con el gas sarín? Quizá lo han escuchado, más que todo pues, por las noticias pues, que se usa cuando hay algún tipo pues, de ataque de un país a otro. A veces usan gas sarín, que es un gas pues, que se dio más o menos en 1937 los alemanes, pero se usó como en 1980 cuando se enfrentó Irak con Irán y luego pues, lo cogió ETA, lo de España, y él lo puso y le echaban gas sarín y el paciente muere pues, automáticamente la persona, ¿sí? Porque es un tipo pues, de organofosforado también que hace un bloqueo irreversible muy similar y entonces todos tienen síndrome colinérgico agudo dentro de un metro. ¿Y para qué? ¿Sí? Entonces funciona más o menos así. Esos serían irreversibles. ¿Cuál otro? Me interesa que tengan en cuenta entre los irreversibles. El cianuro también va a ser bloqueo irreversible. Pero es tan difícil cuando un paciente, que ustedes tengan un paciente por cianuro, es mucho más complejo. También, por ejemplo, por mercurio, ¿sí? Por eso es que se está intentando hacer el cambio de los termómetros o algo, de alguna manera, porque la posibilidad de que haya un accidente por mercurio pues, en un bebé o algo pues complica todo, pero ahorita ya estamos tomando las situaciones. Lo mismo pasa con plomo, solo que con plomo ustedes van a darse cuenta que con plomo vamos a tender más pues, a irnos hacia una porfiria, ¿sí? Las porfirias las van a ver en forma en el tercer corte, que es lo que tiene pues, la familia de Drácula. Ellos son pacientes pues, con porfiria, solo que lo hicimos un poco más espectacular para el cine. Pero Drácula existió, los bisnietos ahí siguen vivos y ellos son pacientes con porfiria, solo que lo hicimos más espectacular, pero son pacientes con porfiria. Y tenemos también entre los irreversibles, tenemos al arsénico, ¿sí? Entonces ya son compuestos que nos van a hacer una división irreversible en la cual el cuerpo, la única alternativa es destruir esas enzimas y que el cuerpo empiece pues, a
producir más, siempre y cuando la fisiología del organismo lo permita, porque ustedes recuerdan que como seres humanos no tenemos almacenes de proteínas, entonces vamos haciendo lo que vamos necesitando. Y ante la emergencia, pues el cuerpo tendrá que ver de dónde saca proteínas para ir a hacer a las otras enzimas para que el cuerpo no se nos colapse. Todo bien hasta ahí. Ahora, vamos a tener ahora la reversible. En la reversible, ¿qué me interesa? Zamora va a centrarse con el KM y con el número de recambio. ¿Sí? Le interesa mucho hacia dónde se van a ir y la parte pues, de ver la eficiencia catalítica. Es decir, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el KM, que no nos interesa tanto la definición, sino nos interesa que lo van a asociar con afinidad. ¿Listo? Y creo que ya lo hemos hablado antes, pero esta vez lo vamos a plantear acá. Lo vamos a asociar con afinidad, teniendo en cuenta que está manejando una relación inversamente proporcional. ¿Sí? Es decir, mientras más bajito sea el KM, mayor afinidad hay de la enzima por el sustrato. Vamos bien hasta ahí. Y vamos a tener el número de recambio. El número de recambio de educandos para el examen lo van a manejar al mismo nivel interpretativo, no es que sea lo mismo, al mismo nivel interpretativo de la constante catalítica y al mismo nivel interpretativo de la velocidad máxima. ¿Listo? Para que sea más fácil que lo entiendan. Al profesor Rafael le gusta más usar el término número de recambio, pero ves que sale con el KK, pero va en la misma dirección. ¿Sí? Ellos van en la dirección de cuánto sustrato se transforma en producto en cierto tiempo. Vamos bien hasta ahí. Y entonces, ellos van a estar hablándonos un poco de variables de eficiencia enzimática. Y esa eficiencia va a tener una relación directamente proporcional. Es decir, en ese caso sí me interesa tener un número de recambio alto para tener como tal una eficiencia enzimática alta. Sin embargo, muy pocas enzimas logran tener esos parámetros como uno los esperaría, ¿sí? Porque la mayoría de esas enzimas van a estar alostéricas y en la regulación y en un cuerpo pues como el nuestro, donde cualquier eventualidad hace que todo cambie, pues es más complejo para la enzima alcanzar unas condiciones óptimas de función. Sin embargo, hay algunas que logran elevarse un poquito, ¿sí? Como las transcarboxilasas, más o menos logran tener una altísima eficiencia, pero la mayoría se le va a dificultar. Entonces, ¿qué me interesa? Tenemos KM y tenemos número de recambio. ¿Listo? La idea es que tengan claro cómo se mueven estos dos dependiendo de la inhibición. El examen no tiene prácticamente ningún gráfico, es pura letra, ¿sí? A menos de que a Zamora le dé por colocar un PUR ahí como analizar porque pasa por el eje o algo. Pero por lo general el examen no tiene un solo dibujo, ¿sí? Es puro texto, dos renglones, A, B, C y D, A, B, C y D, A, B, C y D. Pero Zamora filosofía, ¿sí? Va a quitar una enzima, hay con paticas, y que si la patica es la velocidad máxima y el otro es el número de cambio y que es la cabeza, no sé. Entonces, lo que era así, ¿sabes qué es qué? Entonces, hay una tabla que describe claro y va a hacer ahí unas asociatividades con la tabla para que más o menos vayan más respaldados en el momento del examen. Quizás él les nombró el gráfico de Eric Hofstede, el de Wolf, quizás lo pasó un poquito, vale, sí. Voy a hacer ahorita unas claridades con ese común, por si acaso se le va y listo, vale. Entonces, vamos a tener esto en la inhibición y vamos a tener el KM y el número de recambio
desde la perspectiva de cómo se va a comportar en lo que esperamos. Siempre queda como la inquietud de que si es inhibición reversible, ¿por qué nunca se ve cómo es que se reversa, no? Porque nos dicen inhibición reversible, pero realmente ustedes no ven cómo el cuerpo hace para hacer con la reversión. Y la verdad es que en Colombia no se ve, ¿sí? Ese tema solamente lo ven en Chile. Hay una carrera en Chile que dura 6-7 años, que la carrera es bioquímica, ahí se llama solamente bioquímica, y abarca lo que hace un ingeniero químico, un microbiólogo, un químico y un químico de alimentos. Son como 4 carreras en una, es la carrera más top en Chile, y ellos ven una materia durante todo el semestre que es examinar cómo es que la enzima se recupera de la inhibición, ¿sí? Entonces, pues es ya más diabólico al que le guste eso, pero es curioso, pero sí es muy importante, ¿no? ¿cómo? Sí es muy importante como saber la reversión, o por lo menos cómo se da. Es importante saber la reversión. Lo que pasa es que cuando entramos en la reversión, entramos en lo que se llama química cuántica, para saber cómo es que las moléculas pues, se devuelven. Es apasionante lo que pasa, pero un día vamos a hacer ahí un zoom de reversión, ¿no? Luego ya el parcial, que ya esté más tranquilo, digamos, ya. Entonces, ¿qué hago? Pero es interesante, porque hay que entrar con conceptos de química cuántica, que uno conoce cómo vuela así, que el electrón vuela para acá y que los espines y eso, para ver cómo es que se vuelve la molécula. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces la competitiva, la no competitiva, como ya le das la competitiva y la mixta. Tranquila, acá para esto hay que le pega todo. No, vale, entonces, ¿qué vamos a tener entonces? Resulta que en la competitiva, ustedes tienen claro que lo que vamos a tener es un inhibidor que es tridimensionalmente muy similar al sustrato, ¿cierto? No exactamente igual. Sin embargo, ustedes recuerdan de que ya no manejamos llave cerradura, sino que manejamos ajuste inducido, en el cual la enzima reconoce grupos funcionales en el sustrato y se adapta a ellos. Vamos bien hasta ahí. Desde esta perspectiva, entonces el inhibidor será similar tridimensionalmente, pero no va a ser exactamente igual. Sin embargo, me puede quitar el sitio. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Cuando se habla de KM y se habla de la afinidad, ella puede ser alta, baja o constante. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Cuando es constante es que no vamos a tener un cambio como tal. ¿Listo? En el momento en que yo tengo la competencia, el inhibidor se puede quedar con el sitio. Si el inhibidor se queda con el sitio, uno automáticamente asume que la afinidad disminuye. Si la afinidad disminuye, ¿qué pasará con el KM? Aumenta, eso no hay pierde, ¿sí? Entonces el KM va a aumentar. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Situaciones importantes para el examen de esta inhibición, por ejemplo con las estatinas. Las estatinas son unos fármacos que ustedes como futuros médicos casi que no haber día que no receten estatinas. Las estatinas son fármacos que hacen un bloqueo competitivo sobre una enzima llamada H-MEG-CoA reductasa. Si se trata del ejemplo más importante que se tiene para hacer un bloqueo sobre esta enzima, sobre la H-MEG-CoA reductasa.
La coenzima A, chicos, proviene de qué vitamina? ¿De la qué? De B6, de B5, ácido pantoténico, ¿no? A partir de ácidos pantoténicos, acá comienza coenzima A, que es súper importante para todo lo que es el metabolismo de los lípidos y es la conexión que tenemos ahí con los carbohidratos. Entonces vamos a tener esta HMG4 reductasa, HMG siloximetil glutarín coenzima reductasa, que es la enzima más importante en hacer colesterol. ¿Listo? Entonces, las estatinas, que quizás ustedes ven pues, en sus casas, que la lovastatina y todas estas, ¿qué es lo que hace esta enzima? Lo que hace esta enzima, lo que hace esta sustancia, a este fármaco, es que hace un bloqueo competitivo sobre la enzima, de tal manera que no va a tener inconvenientes para hacer más colesterol. Eso está claro. ¿Listo? Ojo con eso. Para hacer más colesterol, más no para romper el colesterol que el paciente ya tiene. Porque esa es donde viene la situación de que si el paciente en 3 días no ve que se le cayó el colesterol, es que la pastilla no sirve. No, es que la pastilla no es para que rompa el colesterol, porque el colesterol es muy complicado pues, de romperse. Es para que yo no haga más, ¿sí? Y ese que ya tengo listo, hecho, el cuerpo lo use en su metabolismo y lo comience poco a poco pues, a gastar. Pero es un proceso lento. Pero se van a encontrar que el paciente quiere pues, resultados al otro día. Entonces, muy de para arriba. Entonces, eso es un bloqueo competitivo sobre la enzima. Por eso es que la pastilla se la toman los pacientes normalmente una vez al día o algunos 2 veces al día, sí, dependiendo pues, del paciente, pero es un bloqueo que tenemos. ¿Qué otro bloqueo me interesa desde el punto de vista de lo que van a ver? El bloqueo que hace, por ejemplo, un fármaco como el alopurinol. El alopurinol, entonces lo que hace es un bloqueo sobre una enzima que se llama xantina oxidasa. Y ese bloqueo del alopurinol es un bloqueo de una enzima que tiene que ver con el ácido úrico. ¿Cuál es el inconveniente educarnos con el ácido úrico? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos sirve cuando el ácido úrico se nos sube mucho? ¿Cómo? Exacto, muy bien. Vamos a tener el detalle de que la acumulación de ácido úrico nos va a formar los cristales, los famosos uratos, y el paciente puede desencadenar en una gota. ¿Sí? Te va a hacer parte de ese examen del tercero cuando esté viendo lo de genética, lo del catabolismo de las purinas. Entonces, ese es más que todo de ese metabolismo. Y es un fármaco que se le da a los pacientes que tienen gota. ¿Sí? Pero en cuenta una cosa, que en ese examen les entra lo de las proteínas, que es muy diferente la urea al ácido úrico. ¿Sí? Si les hablan de urea en el examen, es porque les están hablando de que hay muchos aminoácidos que entonces van a tener que romperlos y que convertirlos en un producto que no sea tóxico. Y entonces nosotros vamos a excretar en forma de urea. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Porque nosotros somos ureotélicos. Mientras que, por ejemplo, las palomas se llaman bien con ácido úrico, ellas son uricotélicas. Excretan el nitrógeno en forma de ácido úrico, mientras que las cachamas se llaman bien con los aminos, ellos son aminotélicos. Nosotros no nos iría muy bien intentando sacar el NH3 del cuerpo. Entonces, por ejemplo, esto es una molécula de urea.